Bien, vamos a explicar este problema, una duda que tenía Adrián y me parece que Pedro Soler también me lo preguntó anteriormente, que es el ejercicio 25, que es de los peraltes. O sea, una curva con peralte, ya explicaré lo que es más detenidamente. Lo que es un peralte es aquella que su parte exterior está más elevada que la interior. La mayoría de las curvas de las carreteras y de las curvas del tren tienen peralte, siempre por motivos de seguridad. Observa el esquema de las fuerzas que actúan en la curva peraltada. Aquí tenéis el esquema, vamos a volver que está mucho más limpio que el que yo he hecho ahí a mano. Explica razonablemente el conjunto de fuerzas que observa y establece cuál de ellas actúa como fuerza centrípeta. Luego calcula la velocidad máxima en la que un automóvil de 1110 kilos de masa puede entrar en una curva de 50 metros de radio para evitar un accidente. Bien, vamos a explicar el primer paso, que es una curva del peralte. No sé si os habéis dado cuenta, las curvas reales, siempre si os ponéis en un lado de una curva, pues las curvas tienen esta forma en las carreteras y tienen forma de peralte. Es decir, si yo le hago un corte, si le hago un corte perpendicular a esa curva, pues vais a ver que son triángulos. Si yo empiezo a cortar aquí en rodajas de cortes perpendiculares y paralelos, vais a ver que son triángulos rectángulos de esta forma, con el ángulo alfa, que es el ángulo del peralte. A mí me acuerdo yo cuando yo montaba mi escaletri, cuando era yo pequeño, pues yo siempre le metía unas cuñicas, que eran las cuñas que eran los peraltes, se llamaba ese instrumento. Entonces, aquí en la trayectoria del coche que hace es una trayectoria curvilínea, generalmente paralela a esta, y que son esta trayectoria curvilínea circular, en este caso sería, como es una curva, sería un sector un arco de circunferencia, que está contenido en un plano paralelo al suelo. Vamos un poquito a la geometría. Yo en estos casos pues voy a coger y voy a hacer este corte y vamos a hacer una especie de plano me parece que es el alzado. Yo en este caso, ¿qué es lo que voy a coger? Vamos a coger, y lo que es práctico en estos casos, es que yo ponga un sistema de referencia. Un sistema de referencia que es distinto al que hemos trabajado en el tema del plano inclinado. En estos casos, el sistema de referencia es ni más ni menos que el que siempre hemos utilizado. Es decir, el eje horizontal es paralelo a este cateto y el eje vertical es paralelo a este otro cateto. Suelen ser paralelos a los dos catetos contiguos, no a la hipotenusa, no era como el anterior que hemos estado viendo en el plano inclinado, contrariamente. Y las fuerzas que actúan es un peso, que siempre el peso va a ser en el eje de las IES, es decir, paralelo a este cateto. ¿Y qué pasa con la normal? Si os habéis dado cuenta, yo aquí cojo y auxiliarmente, pues he trazado una especie de, de recta de recta oblicua con ángulo de 45, que es paralelo a la hipotenusa del peralte, ¿vale? Entonces, paralelo, fijaos ¿qué es lo que ocurre con la normal? La normal es perpendicular a la superficie de contacto, y la superficie de contacto no es ni más ni menos que la que está en esta hipotenusa de este supuesto, de este esquema que he hecho del triángulo. Fíjate que es perpendicular, esto forma un ángulo de 90 grados con ni más ni menos con la superficie de contacto, que es paralela a la hipotenusa. Y luego está la fuerza esta de rozamiento, que está en este eje, en el eje tiene la dirección paralela a la hipotenusa, porque es la que evita la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento que lo mantiene en el este. Bien, aquí fijaos que tienen estas fuerzas, aquí tenemos el peso, la normal y el este. Vamos a ver, aquí vemos que el ángulo que forma, fíjate que el ángulo el ángulo de la fuerza de rozamiento, y este es el mismo que este, lógico, por el teorema de Tales. Si os dais cuenta, esta recta es paralela a esta y esta otra recta es paralela a esta, el ángulo tiene que ser igual a estos dos. Y este ángulo que forma es el ángulo alfa porque se desplaza, es perpendicular, entonces yo desplazo, le doy como una especie de giro mental. Fijaos que cuando yo descompongo, aquí voy a descomponer f de r,
pues lo descompongo en FDR, que es paralelo, lo descompongo en el eje X, FDRX, FDRI, que lo tenemos aquí, la normal de X y normal en Y. Aquí lo tenéis un poquito más, lo tenéis aquí muchísimo más. Aquí fijaos que esto en este dibujo pues está mucho más claro porque utilizo una gama más amplia de colores que la mía, ¿no? Y aquí la aceleración normal es ni más ni menos, va en esta dirección porque es la que hace que se curve. Fijaos que ahora vamos a ver los análisis, vamos a descomponer las distintas fuerzas, ¿de acuerdo? Bien, la aceleración normal, fíjate que este plano es ni más ni menos que el círculo se mueve en un plano, esto está en el arco, en un plano que está que es paralelo al plano de la superficie terrestre, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración normal va a ser perpendicular a este plano, entonces tendría esta forma como aquí bien indica en el dibujo, que es mucho más limpio en este. Bien, vamos a hacer ahora los análisis de cada una de las componentes. Bien, fijaos que el ángulo alfa, n de i, vamos a descomponer, vamos a fijarnos en este triángulo que forma n, este sería n de i, este sería n de x, que estaría la proyección. Entonces, n de i aquí es igual. N de i a la normal, al módulo de la normal, por el coseno del ángulo que forma, porque es el cateto contiguo. Y n de x sería ni más ni menos el cateto opuesto, es decir, en esta dirección, n por seno de x. La fuerza de rozamiento, pues tiene una componente x, que es coseno FDR de X, FDR por coseno de alfa, y una componente Y, que estaría aquí, que es paralela a este, tiene la misma longitud que esto, sería FDR de Y, FDR por seno de X. Vamos a ver qué ocurre ahora, vamos a hacer lo de siempre. ¿Qué ocurre en el eje de los X? El eje de la X, en el eje vertical, en este eje. ¿Qué pasa en este eje? En este eje el coche no va pegando saltos, ni se hunde en la curva, ni sale levitando. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? NI menos F de rozamiento I menos el peso tiene que ser cero. ¿Y qué ocurre con la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza de repulsión normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Aquí vamos despejando, n de i, pues sería n de i, n coseno de alfa, f de r, seno, fuerza de rozamiento por el seno de alfa, y aquí despejo el p que está aquí, pasa al otro lado. A partir de aquí, pues yo voy a descomponer fuerza de rozamiento por mu por n, seno de alfa, y aquí paso mg. Fíjate que aquí yo puedo sacar la normal, el módulo de la normal, como factor común. Lo saco comúnmente, entonces lo que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. En este caso, fijaos que no es el típico donde la normal coincide con el peso. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en el eje X, que es donde está la fuerza. Entonces, la NX son las dos componentes. Si nos vamos a este caso al dibujo, en el eje X, pues está la componente X de la normal, N por seno de alfa, F de rozamiento, y la componente X de la fuerza de rozamiento. Fijaos que tienen la misma dirección y el mismo sentido, por lo tanto lo puedo sumar. Es decir, aquí sumo la fuerza la fuerza normal y más la fuerza de rozamiento. Y es igual a la masa por aceleración. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los coches se aconsejan siempre en tráfico que si hay que reducir la velocidad o aumentarla, que sea siempre a la entrada de la curva o a la salida, no durante se toma la curva. Por lo tanto, la velocidad en módulo va a ser constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí va a haber, si hay algún tipo de variación del vector velocidad, va a ser de dirección y sentido. Por lo tanto, va a ser una componente normal de la aceleración, o lo que es lo mismo, velocidad al cuadrado por r. Ya vamos a descomponer n de x, habíamos dicho que n seno de alfa, fuerza de rozamiento de x, la componente x de la fuerza de rozamiento por coseno de alfa. Es decir, ni más ni menos que lo que teníamos en este dibujo, que está mucho más limpio. Aquí lo tenéis, mucho mejor. Y a partir de ahí yo cojo
y esto lo igualo a masa, velocidad por R. Aquí fíjate que la fuerza de rozamiento en módulo es mu por n. Yo cojo, saco la n factor común y aquí pues saco seno de x. Pero no nos olvidemos que la n, en la componente de x hemos sacado este tocho y esta expresión que es bastante, esta expresión que parece más bien un tocho. Yo cojo y sustituyo ahora, en vez de este n, pues sustituyo por este tocho. Este tocho multiplicado por el seno de alfa, coseno, y igual a la velocidad. Fijaos que aquí tenemos la masa que está en los dos lados. Lo puedo sacar factor común, se van las masas, y me va a quedar a partir de aquí g, r, velocidad al cuadrado. Saco la r que está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y aquí ya obtenemos la expresión de la velocidad al cuadrado, vale esto, y aquí pues, por la velocidad pues vamos a poner la raíz cuadrada. Como es un módulo de velocidad, siempre vamos a tomar la solución positiva, porque los módulos es una aplicación de un vector en la parte no negativa de los números reales, es decir, en el 0 y en los números positivos. Entonces ya aquí lo tenemos. Bien, vamos ahora al caso particular. Ya tenemos una expresión de lo que es la velocidad, pero aquí, ¿qué es lo que me pide? Aquí me está pidiendo, el objetivo es, calcula la velocidad máxima a la que un automóvil de 1100 gramos entra en la curva de 50 metros de radio para evitar un accidente. Bien, pues aquí cogemos todas estas expresiones. Aquí lo que hemos visto de la expresión que hemos obtenido finalmente es que la velocidad máxima no depende de la masa. Por lo tanto, la masa es un dato redundante. Tenemos la gravedad, que es la famosa 9,8, el radio que me dice son 50, pero aquí ya me faltan dos datos. El coeficiente de rozamiento de la superficie de la curva y me falta el ángulo del peralte. Entonces aquí yo, si sustituyo, pues se me queda corto. Aquí me queda, oye, me faltan, dime qué coeficiente y qué, para saber la velocidad máxima. Un poco ya, y ya colorín colorado, este problema se ha acabado. Ya no hay nada. Espero que os sirva de ayuda. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y muy bien, vosotros podéis, ¿vale? Un recuerdo a todos.